La Edad Media fue una época importante para el desarrollo del arte y la literatura. Sin embargo, esta época no destaca por sus grandes invenciones y avances en la tecnología. Si bien hubo grandes descubrimientos que han perdurado hasta nuestros días, como lo es la pólvora, las gafas, la brújula o la imprenta, también fue una época en donde cabe destacar los numerosos métodos y maquinaria utilizada para el castigo y la tortura. En esta ocasión les traigo mi top peores torturas y castigos de la Edad Media, que yo creo no hubieran querido sufrir jamás. La rueda de hierro fue un método de tortura y ejecución empleado en Europa, especialmente en Suecia, Holanda, Francia, Italia y Alemania. Desde la Edad Media y durante toda la época moderna hasta la última ejecución registrada en 1841 en Prusia. Este método era usado como complemento a la pena capital común, en casos de delincuencia, como por ejemplo la traición, el homicidio agravado, etc., empleando un elemento de tortura para horrorizar. La primera parte de la tortura consistía en atar firmemente al reo en un banco o una cruz, tras lo cual el verdugo procedía a triturar mediante una barra de hierro o cualquier otro elemento todos los huesos y articulaciones del condenado. No se le golpeaba por eso la cabeza, que quedaba intacta. El objetivo era que las extremidades sean dobladas y dislocadas por numerosos sitios. Si tenemos en cuenta que al reo también se le rompían las costillas, lo que hacía que la respiración fuera extremadamente penosa. La condena, ser quebrado de arriba hasta abajo, significaba una muerte bastante lenta y dolorosa, y se podía prolongar durante horas e incluso hasta un día. En el número 8 encontramos la doncella de hierro, que fue un instrumento supuestamente utilizado para la tortura y la ejecución. Posiblemente la primera doncella de hierro fue construida en Nuremberg, Alemania. Medía más o menos unos 2 metros de alto y casi 1 de ancho, por lo que era suficientemente grande para contener a un hombre plenamente desarrollado. El prisionero condenado tenía que pasar a través de 7 salas, con 7 candados, antes de previsar la ejecución. Al final de un largo pasillo, se encontraba la cara de una especie de guardarropa de hierro, que recordaba vagamente a una figura humana. Por fuera la doncella de hierro parecía inofensiva y nada peligrosa, pero en su interior había una variedad de clavos de hierro cuyo fin no era matar rápido, sino torturar de forma dolorosa, dejémoslo ahí. El objetivo último de este artilugio en general era empalar a la víctima e infligirle un gran dolor y castigo. En el número 7 encontramos la pera de la angustia, también conocido como la pera veneciana. Era un instrumento de tortura consistente en un objeto metálico con forma de pera, que era introducido en la boca, vagina o ano de la víctima. Una vez en el interior, se abría produciendo numerosos desgarros. La doctora Catherine Adams, dentista forense, realizó una vez un estudio sobre los efectos devastadores que podían tener en la boca de un individuo. Entre estos estaban una severa tortura de dientes, una dislocación de mandíbula, inflamación de músculos, dificultades respiratorias, náuseas, hipoxia y finalmente, a remate, una muerte por paro cardíaco. En el número 6 tenemos el potro. El potro o eculio era un instrumento y un método de tortura en el que el acusado era atado de pies y manos a una superficie conectada a un torno. Al girar el torno tiraba de las extremidades en sentidos diferentes, usualmente dislocándolas pero también pudiendo llegar a desmembrar. Número 5. La mayoría de prisioneros enjaulados eran usualmente colocados ahí solo después de haber sido sometidos a un tipo de tortura física extrema. Las víctimas desnudas o casi desnudas eran encerradas dentro y colgadas, hasta que morían por el clima o de sed, lo que podía tomar semanas de sufrimiento extremo, que a menudo habían sido torturadas y mutiladas por mayor escarmiento. Los cadáveres en putrefacción generalmente se dejaban in situ, hasta el desprendimiento de los huesos. En el número 4 encontramos el empalamiento. Bueno, básicamente el empalamiento constaba de dos formas. Uno era la que se colgaba de un madero, árbol o travesaño,
clavando a la víctima en sus pies y manos. Se clavaba en ellas a los malhechores para ejecutarlos. Este método de ejecución pasó de los fenicios a los griegos y romanos. La segunda forma de empalamiento era en la cual se atravesaba con una estaca, ya sea por un costado, por el recto, la vagina, por la boca o cualquier parte del cuerpo. También hay ciertos escritos que hablan de una variable de esta ejecución. Una variable de este método de ejecución era el empalamiento doble, que consistía en insertar primero una estaca por el ano de la víctima, atravesando la región abdominal hasta el nivel del estómago, y luego empalar a la condenada por la vagina, levantando el cuerpo para que su propio peso hiciera que la estaca atravesara a la persona en medio de atroces dolores. También se conoce que esta tortura tenía otro método bastante sutil. Consistía en calentar al rojo vivo las estacas antes de proceder con la ejecución, garantizando así el máximo sufrimiento físico posible a las víctimas. Y en el número 3 tenemos el toro de bronce, y fue inventado por Perillos de Atenas entre los años 570 y 554 a.C. Este toro era un instrumento de tortura durante el reinado de Falaris, tirano de Acragas, en Cilicia. Falaris fue quien se encargó de la construcción de este instrumento de tortura. Los ajusticiados se introducían en el interior de una estatua de bronce hueca con forma de toro. La estatua se colocaba encima de una hoguera, con lo que la temperatura del interior aumentaba como un horno. Entonces se escuchaban numerosos alaridos y los gritos de las víctimas saliendo del toro, haciendo que pareciera bujía. En el número 2 tenemos el aplastacabezas. Este instrumento creo que habla por sí solo, ¿no? Es un instrumento de tortura aplicado en la Edad Media de Europa, destinado a reventar los huesos del cráneo. El condenado apoyaba la barbilla en la base y la cabeza quedaba encajada en el casquete. Era empleado tanto como para lograr confesiones o simplemente torturar. Entonces, esto hacía girar el tornillo, causando en primer lugar la rotura de dientes y mandíbula. Si el torturador seguía apretando, el tornillo podía llegar hasta destrozar el cráneo de la víctima, expulsando su cerebro por la cavidad ocular. La sierra es un método de tortura que emplea una sierra. La sierra se usó como castigo para homosexuales o herejes. Este método consistía en colocar a una persona en forma invertida, con los pies atados a una viga o objeto similar, para ser cortados luego verticalmente desde la entrepierna hasta la parte superior del cuerpo. Para esta labor, los verdugos utilizaban sierras de leñador a 4 manos, de dientes muy grandes. Según algunos registros históricos, las víctimas de la sierra no perdían el conocimiento hasta que la sierra llegaba al ombligo, y otros incluso hasta el pecho. La razón de esto es la posición invertida en la que se colocaban a las pobres víctimas de esta cruel forma de castigo. Y para ustedes, ¿cuál creen que hubiera sido la peor forma de morir para esa época? Lo que es yo, realmente me quedo con la número 1. No me imagino cómo 2 tipos pueden cortarte por la mitad y tú estar consciente hasta que llegan a tu pecho con esa sierra. Puedes dejarme tus comentarios abajo en la descripción. Si te gustó el video, puedes darle al like y si también lo deseas, puedes suscribirte. Nos vemos hasta una próxima. Se despide Slicer.